El vapor del aliento de los caballos se elevaba en el aire frío de la madrugada, mientras Philomena Thornmere ajustaba las riendas con manos temblorosas. El cielo aún conservaba ese tono púrpura profundo que precede al amanecer, y las estrellas comenzaban a desvanecerse sobre los campos de Somerset. Había esperado este momento durante 3 noches sin dormir, planeando cada detalle, cada paso de su escape. La pequeña maleta de cuero estaba amarrada con prisa al carruaje que había tomado prestado de los establos de Thornmere Hall. Dentro llevaba lo mínimo: 2 vestidos sencillos, algo de dinero que había ahorrado en secreto durante meses y una carta que nunca enviaría. Su cabello castaño oscuro, normalmente peinado con la perfección que exigía la sociedad, caía despeinado sobre sus hombros, y el vestido de viaje que había elegido era deliberadamente discreto, nada que llamara la atención de los viajeros con los que pudiera cruzarse en el camino. «Solo hasta Bristol», se dijo en voz baja, como si pronunciarlo en el silencio de la mañana lo hiciera más real. «Desde ahí tomaré el barco hacia Irlanda. Nadie me buscará allá». Pero cuando alzó la vista hacia el camino de tierra que serpenteaba entre los robles centenarios de la propiedad Locksley, su corazón se detuvo en seco. Había un hombre a caballo, completamente inmóvil, bloqueando el único camino de salida. La silueta oscura se recortaba contra el horizonte que comenzaba a iluminarse con los primeros destellos dorados del amanecer. El caballo, un semental negro imponente que Philomena reconoció de inmediato, pateaba el suelo con impaciencia, pero su jinete permanecía quieto como una estatua, observándola. Era él, el marqués Desmond Locksley. Philomena sintió que el aire abandonaba sus pulmones. De todas las personas que podrían haberla descubierto, tenía que ser precisamente él, el hombre del que había estado huyendo no solo físicamente, sino emocionalmente durante las últimas 6 semanas. El hombre cuya sola presencia había logrado desestabilizar todo lo que ella creía saber sobre sí misma. «¿Pensabas que no me daría cuenta?». La voz de Desmond atravesó la distancia entre ellos con una calma inquietante. No gritaba, no necesitaba hacerlo. Su tono era bajo, controlado, pero cargado de algo que Philomena no podía identificar del todo. ¿Era decepción, ira o algo completamente diferente? Ella apretó las riendas con más fuerza, sintiendo el cuero áspero contra sus palmas. Tenía 2 opciones: intentar pasar a toda velocidad junto a él, arriesgándose a un accidente en el camino estrecho, o enfrentarlo. Ninguna de las 2 le parecía particularmente atractiva. «Apártese, milord», dijo finalmente, obligándose a mantener la voz firme. «No tengo nada que hablar con usted». Desmond inclinó ligeramente la cabeza, y aunque la distancia y la penumbra no le permitían ver su expresión con claridad, Philomena podía imaginar esa mirada penetrante que él siempre tenía, esos ojos color ámbar que parecían ver demasiado, comprender demasiado. «Nada que hablar», repitió él, y esta vez había un dejo de ironía en su voz. «Qué curioso, señorita Thornmere. Hace apenas 4 días parecía que teníamos mucho de qué hablar. De hecho, si mi memoria no me falla, usted misma inició nuestra conversación en el jardín de invierno». Philomena sintió que el rubor subía por su cuello hasta sus mejillas. Maldito fuera por recordarle eso precisamente ahora. Esa conversación en el jardín de invierno había sido un error monumental, un momento de debilidad en el que había bajado la guardia y le había permitido ver más de lo que debía. Le había hablado de sus sueños, de su frustración con las expectativas que su familia tenía sobre ella, de su deseo de ser algo más que una pieza decorativa en el juego matrimonial de la alta sociedad. Y él había escuchado, realmente escuchado, no con la condescendencia divertida que la mayoría de los hombres mostraban cuando una mujer expresaba opiniones propias, sino con genuino interés. Eso había sido lo más peligroso de todo. «Esa conversación fue un error», respondió ella manteniendo la barbilla en alto. «Y no cambia nada. Ahora, por favor, apártese del camino». Desmond no se movió. En cambio, desmontó de su caballo con un movimiento fluido que revelaba años de práctica. Sus botas golpearon el suelo con un sonido sordo, y comenzó a caminar hacia ella con pasos medidos. La luz del amanecer comenzaba a intensificarse, iluminando sus rasgos, la mandíbula fuerte, los pómulos marcados y esos malditos ojos que ahora podía ver con más claridad. «¿Un error?», preguntó él, deteniéndose a pocos metros del carruaje. «Philomena, mírame y dime honestamente que todo lo que me dijiste esa noche fue un error».
Dime que no sentiste nada cuando... No, ella lo interrumpió abruptamente, sacudiendo la cabeza. No tiene derecho a hablarme así. No tiene derecho a estar aquí, interceptándome como un bandido en el camino. Una sonrisa apareció brevemente en los labios de Desmond, pero no llegó a sus ojos. Un bandido. Eso es nuevo. Dio otro paso hacia adelante. Aunque supongo que es mejor que las otras cosas que probablemente estás pensando de mí en este momento. Filomena respiró profundamente, tratando de mantener la compostura. El sol comenzaba a asomarse sobre las colinas distantes, pintando el cielo de naranjas y rosas, y las aves empezaban su canto matutino. Todo a su alrededor parecía despertar a un nuevo día, mientras ella sentía que su cuidadosamente planeada fuga se desmoronaba ante sus ojos. ¿Cómo sabía que estaría aquí?, preguntó finalmente, la curiosidad venciendo momentáneamente su determinación de no entablar conversación. Desmond se encogió de hombros levemente. Tu hermano mencionó ayer que parecías inquieta, que habías estado revisando los horarios de los barcos que salen de Bristol. Hizo una pausa, sus ojos nunca dejándolos de ella. Y porque te conozco, Filomena, sé que cuando tomas una decisión, no esperas. Sabía que si ibas a irte sería al amanecer, antes de que el resto de la casa despertara. Ella odiaba que tuviera razón. Odiaba que la conociera también después de solo 6 semanas de encuentros ocasionales, en cenas, bailes y reuniones sociales. Odiaba cómo su presencia la hacía sentir vulnerable y expuesta. Esto no le concierne, dijo ella, su voz ahora más suave pero no menos firme. Mi vida, mis decisiones, no son asunto suyo, milord. Desmond, la corrigió él. Me llamas Desmond cuando estamos a solas. ¿Lo recuerdas? Como lo hiciste en el jardín de invierno, como lo hiciste durante nuestro paseo por el río Avon la semana pasada. Los recuerdos de ese paseo inundaron la mente de Filomena sin que pudiera evitarlo. Habían caminado por la orilla durante casi 2 horas, hablando de todo y de nada. Él le había contado sobre sus responsabilidades como marqués, sobre el peso de las expectativas y tradiciones que recaían sobre sus hombros. Ella le había confesado su amor por la literatura, su fascinación por los relatos de viajeros que exploraban tierras lejanas, su sensación de estar atrapada en una vida que no había elegido. Y en un momento, cuando el sol se filtraba entre las hojas de los sauces, sus manos se habían rozado. Solo un contacto breve, accidental quizás, pero había sido suficiente para que Filomena sintiera una descarga eléctrica recorrer todo su cuerpo. Esa noche había comprendido con claridad aterradora que estaba desarrollando sentimientos por él, sentimientos peligrosos, sentimientos que no podía permitirse tener. Por favor, dijo ella, y esta vez su voz tembló ligeramente. Por favor, déjame ir. Desmond la miró durante un largo momento, y Filomena vio algo en su expresión que no había visto antes. Vulnerabilidad. El hombre siempre tan seguro, tan controlado, de repente parecía perdido. Dime por qué, dijo él suavemente. Al menos dame eso. Dime por qué estás huyendo. ¿Es por tu familia, por las expectativas o...? Hizo una pausa, y su voz se volvió aún más baja. ¿O es por mí? Filomena cerró los ojos, sintiendo que las lágrimas amenazaban con derramarse. No podía llorar. No ahora. No frente a él. Es complicado, susurró. Entonces explícamelo, respondió Desmond. Tenemos tiempo. El barco no sale de Bristol hasta el mediodía. Tenemos al menos 6 horas. Ella abrió los ojos y lo miró con sorpresa. ¿Cómo sabe? Investigué, admitió él sin disculparse. Cuando supe que planeabas irte, necesitaba saber a dónde. Necesitaba entender. Un silencio cayó entre ellos, roto solo por el canto de los pájaros y el ocasional relincho de los caballos. El sol ahora estaba completamente visible sobre el horizonte, bañando los campos de Somerset con luz dorada. Era el tipo de mañana hermosa que Filomena normalmente habría disfrutado, pero ahora solo intensificaba el conflicto que sentía en su interior. Mi padre ha arreglado un compromiso, dijo finalmente, las palabras saliendo en un torrente. Con Lord Ashford se anunciará oficialmente en la cena del próximo viernes. Por eso me voy, porque si me quedo, me verán obligada a aceptar. Y no puedo casarme con un hombre que... Se detuvo abruptamente, dándose cuenta de que estaba a punto de revelar más de lo que pretendía. Pero Desmond ya había entendido. Ella podía verlo en su rostro, en cómo su mandíbula se tensó, en cómo sus manos se cerraron en puños a sus costados. Un hombre que no amas,
completó él por ella. Filomena asintió, incapaz de confiar en su voz. ¿Y si huyes a Irlanda, entonces qué? Preguntó Desmond dando otro paso hacia el carruaje. ¿Vivirás sola? ¿Sin familia, sin apoyo, sin protección? Filomena, sabes tan bien como yo lo peligroso que sería eso para una mujer en tu posición. Prefiero enfrentar esos peligros que vivir una mentira el resto de mi vida, respondió ella con fiereza renovada. Prefiero ser libre y pobre que prisionera en una jaula dorada. Desmond la miró con una intensidad que la hizo temblar. ¿Y si hubiera otra opción? El corazón de Filomena latió con fuerza contra su pecho. ¿Qué quieres decir? Él tomó un respiro profundo, y por primera vez desde que había aparecido en el camino, pareció inseguro. «Cásate conmigo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire de la mañana, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Filomena sintió que el mundo se inclinaba levemente bajo sus pies, y tuvo que aferrarse al borde del carruaje para mantener el equilibrio. Seguramente había escuchado mal. Seguramente el cansancio de 3 noches sin dormir estaba jugando con sus sentidos. ¿Qué has dicho?», preguntó con voz apenas audible, mirándolo con ojos muy abiertos. Desmond dio otro paso hacia ella, y ahora estaba lo suficientemente cerca como para que Filomena pudiera ver cada detalle de su rostro iluminado por la luz dorada del amanecer. Había determinación en sus ojos, pero también algo más, algo que parecía nerviosismo, una emoción que ella jamás había asociado con el siempre seguro marqués de Locksley. «Cásate conmigo», repitió él, esta vez con más firmeza. «No huyas a Irlanda para enfrentar un futuro incierto. Cásate conmigo y tendrás la libertad que buscas, pero con la protección y el respeto que mereces». Filomena sacudió la cabeza, sintiendo que las lágrimas finalmente comenzaban a deslizarse por sus mejillas sin que pudiera controlarlas. «No puedes hablar en serio. Esto es ridículo. Apenas nos conocemos. Solo hemos hablado unas pocas veces en los últimos 6 semanas, 2 días y aproximadamente 4 horas», interrumpió Desmond suavemente. «Desde la cena en Thornmere Hall, cuando te vi por primera vez discutiendo apasionadamente con el vicario sobre la educación de las mujeres. Llevabas un vestido color verde esmeralda y tu cabello estaba recogido con esas pequeñas flores blancas que tanto te gustan. Y cuando sonreíste al hacer tu argumento final, supe que nunca había conocido a nadie como tú». Filomena lo miraba atónita. Recordaba esa cena perfectamente, pero había asumido que él, como la mayoría de los caballeros presentes, había encontrado su participación en el debate inapropiada, quizás incluso molesta. Sin embargo, allí estaba, recordando cada detalle con una precisión que la dejaba sin aliento. «Desmond, comenzó, pero él levantó una mano gentilmente. «Déjame terminar, por favor. He ensayado esto toda la noche, y si no lo digo ahora, probablemente pierda el valor». Tomó un respiro profundo. «Sé que para el mundo exterior esto parecería apresurado, incluso imprudente. Pero la verdad, Filomena, es que en estas 6 semanas he llegado a conocerte mejor de lo que he conocido a cualquier otra persona en toda mi vida. He visto tu inteligencia, tu pasión por la justicia, tu bondad con las personas que la sociedad considera inferiores. He visto cómo tus ojos se iluminan cuando hablas de tus sueños y cómo te entristeces cuando sientes que esos sueños son imposibles». Filomena se llevó una mano temblorosa a la boca, tratando de contener un sollozo. Nadie, absolutamente nadie, la había visto así antes. Su propia familia la consideraba simplemente una hija obediente destinada a hacer un buen matrimonio. Sus amigas la veían como la señorita Thornmere, siempre apropiada, siempre correcta. Pero Desmond la veía a ella, a la verdadera Filomena que existía debajo de todas las máscaras sociales. «Pero eso no es suficiente razón para casarse», logró decir ella. «El matrimonio es para toda la vida. No puedes tomar esa decisión basándote en unas pocas conversaciones, no importa cuán significativas hayan sido». Desmond sonrió levemente, y por primera vez esa mañana, la sonrisa alcanzó sus ojos. «Tienes razón. Las conversaciones por sí solas no son suficientes, pero no son solo las palabras, Filomena. Es la forma en que mi día entero cambia cuando sé que te veré esa noche en alguna reunión social. Es como me descubro buscándote en cada salón, en cada jardín. Es la sensación de que finalmente puedo respirar apropiadamente cuando estás cerca, y cómo el aire parece volverse denso cuando te vas». Se pasó una mano por el cabello,
un gesto que revelaba su propia vulnerabilidad. Estos últimos días, desde que supe de tu compromiso con Ashford, apenas he podido dormir. La idea de que pertenezcas a otro hombre, de que tengas que sonreír y fingir felicidad mientras tu espíritu se marchita lentamente, me resulta insoportable. Y cuando tu hermano mencionó que parecías inquieta, cuando me di cuenta de que planeabas huir, supe que tenía que hacer algo. Aunque eso significara interceptarte al amanecer como un bandido, como tan acertadamente me llamaste. A pesar de la gravedad del momento, Filomena sintió una risa nerviosa burbujear en su garganta. La tensión emocional de las últimas semanas, sumada a la falta de sueño, y ahora esta proposición completamente inesperada, la estaba haciendo sentir ligeramente mareada. «Esto es una locura», dijo, aunque su tono había perdido parte de su dureza inicial. «Mi padre jamás aceptará. Ya ha dado su palabra a Lord Ashford. Sería un escándalo romper ese compromiso. Deja que yo me encargue de tu padre», respondió Desmond con confianza. «Y en cuanto a Lord Ashford, estoy seguro de que podremos llegar a un acuerdo que satisfaga su orgullo y sus intereses. Tengo influencia en el Parlamento que podría serle útil, y conozco algunos secretos sobre sus inversiones en las fábricas textiles de Manchester, que preferiría mantener privados». Filomena lo miró sorprendida. «¿Investigaste a Lord Ashford?» «Investigo a todos los que podrían representar una amenaza para las personas que me importan», admitió Desmond sin disculparse. «Y tú, Filomena Thornmere, te has vuelto extraordinariamente importante para mí». El sol continuaba ascendiendo y los campos a su alrededor se llenaban de vida. A lo lejos, Filomena podía escuchar el sonido de los primeros trabajadores dirigiéndose a los establos y campos de la propiedad Locksley. Pronto toda la casa despertaría y su ausencia sería descubierta. El tiempo se estaba agotando para tomar una decisión. «¿Pero qué pasa con el amor?», preguntó ella suavemente, finalmente verbalizando el miedo que había estado creciendo en su corazón. «Hablas de respeto, de admiración, de cómo te sientes cuando estoy cerca. Pero nunca has mencionado amor, Desmond. Y yo no puedo casarme sin al menos la esperanza de que algún día…» Se detuvo, incapaz de continuar, aterrada de haber revelado demasiado. Desmond cerró la distancia que quedaba entre ellos con 2 pasos largos. Ahora estaba justo al lado del carruaje, y cuando habló, su voz era tan baja que solo ella podría escucharlo. «¿Crees que habría cabalgado toda la noche esperando en este camino si no te amara?», preguntó, y había tal intensidad en su mirada que Filomena sintió que su corazón se detenía. «¿Crees que arriesgaría mi orgullo, mi reputación, mi dignidad, proponiéndote matrimonio al costado de un camino rural al amanecer si no estuviera desesperadamente enamorado de ti?» Filomena sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Había soñado con escuchar esas palabras, pero nunca había imaginado que llegarían así, en estas circunstancias tan poco convencionales. «Yo…», comenzó, pero él levantó una mano suavemente, pidiendo permiso para continuar. «No dije esas palabras antes porque tenía miedo», admitió Desmond, y la honestidad en su voz era desarmante. «Miedo de que me rechazaras, miedo de que mis sentimientos fueran unilaterales, miedo de arruinar la amistad que habíamos construido. Pero verte aquí esta mañana, huyendo de una vida que te haría miserable, me hizo darme cuenta de que el verdadero miedo sería dejarte ir sin haberte dicho la verdad». Levantó su mano, y Filomena se encontró sosteniendo su respiración mientras él suavemente, casi temerosamente, rozaba su mejilla con los nudillos, limpiando una lágrima que había quedado allí. «Te amo, Filomena. Amo tu mente brillante, tu corazón compasivo, tu espíritu indómito. Amo cómo te sonrojas cuando alguien te hace un cumplido, y cómo levantas la barbilla con desafío cuando alguien cuestiona tus opiniones. Amo cómo tratas a los sirvientes con el mismo respeto que a los nobles, y cómo secretamente alimentas a los gatos callejeros en el jardín cuando crees que nadie está mirando». Filomena soltó una risa entrecortada entre sus lágrimas. «¿Sabías sobre los gatos? Sé muchas cosas sobre ti», respondió él con ternura. «Y quiero pasar el resto de mi vida aprendiendo todo lo demás. Quiero ser el hombre que te apoya cuando persigas tus sueños, que te defienda cuando la sociedad intente limitarte, que te ame incluso en los días cuando tú misma no te ames». Colocó su mano sobre el borde del carruaje, cerca de donde ella se aferraba, pero sin tocarla directamente,
respetando su espacio incluso en este momento de intensidad emocional. Pero más que todo eso, Filomena, quiero que seas libre. Y si la única forma en que puedes ser libre es huyendo a Irlanda, entonces te ayudaré a hacerlo. Te daré dinero, contactos, cartas de recomendación. Haré todo lo que esté en mi poder para asegurar tu seguridad y tu felicidad, incluso si eso significa que nunca vuelva a verte. Las palabras golpearon a Filomena con la fuerza de un vendaval. Aquí estaba este hombre, este marqués poderoso e influyente, ofreciéndole no solo su amor, sino también su libertad. No estaba tratando de encerrarla o controlarla, como lo haría Lord Ashford. Estaba ofreciéndole una elección genuina. ¿Por qué?, susurró ella. ¿Por qué harías eso por mí? Desmond sonrió con tristeza. Porque eso es lo que significa amar a alguien verdaderamente. No es poseer o controlar. Es querer su felicidad incluso cuando esa felicidad no te incluye a ti. Filomena sintió que algo dentro de ella se quebraba y se reconstruía al mismo tiempo. Toda su vida le habían enseñado que el matrimonio era una transacción, un intercambio de belleza y juventud por seguridad y posición social. Jamás había considerado que pudiera ser algo más, algo basado en respeto mutuo, comprensión y amor genuino. Miró hacia el camino que se extendía frente a ella, el camino que la llevaría a Bristol y luego a Irlanda, a una vida de incertidumbre, pero también de libertad. Luego miró a Desmond, este hombre que la había visto verdaderamente, que la amaba no a pesar de sus imperfecciones, sino incluyéndolas. Si aceptara tu proposición, dijo lentamente, su mente trabajando a través de todas las implicaciones, ¿cómo sería nuestro matrimonio? No quiero ser simplemente la marquesa que sonríe en las cenas y borda en el salón. No quieres ser encerrada en las expectativas tradicionales, completó Desmond. Lo sé, y te prometo que nuestro matrimonio será diferente. Tendrás tu propia libertad para perseguir tus intereses. Si quieres estudiar, te conseguiré los mejores tutores. Si quieres viajar, viajaremos juntos. Si quieres involucrarte en causas sociales, te apoyaré públicamente. Seremos socios, Filomena, no señor y sirvienta. Ella estudió su rostro, buscando cualquier señal de falsedad o manipulación, pero solo encontró sinceridad. Este hombre realmente la amaba. Este hombre realmente la veía como su igual. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente. Esto es demasiado importante para decidirlo impulsivamente al costado de un camino. Desmond asintió, aunque ella pudo ver la decepción que trató de ocultar. Por supuesto. Toma todo el tiempo que necesites, pero no tengo tiempo, respondió Filomena con frustración. La cena de compromiso es en 6 días. Si no estoy en Bristol para el mediodía, perderé el barco, y entonces realmente estaré atrapada. Desmond pensó por un momento, y luego una idea pareció iluminar su rostro. Ven conmigo a Locksley Manor, solo por hoy. Podemos hablar más, conocernos mejor sin las restricciones de las reuniones sociales formales. Si al final del día todavía quieres ir a Irlanda, personalmente te llevaré a Bristol mañana al amanecer y me aseguraré de que llegues sana y salva a tu destino. ¿Y si alguien descubre que pasé el día en tu propiedad sin carabina?, preguntó Filomena. Mi reputación quedaría arruinada. Mi hermana Catherine está de visita, respondió Desmond rápidamente. Ella será tu carabina. Todo será completamente apropiado. Te doy mi palabra de honor. Filomena miró nuevamente hacia el camino, luego hacia Desmond y finalmente hacia el cielo que ahora estaba completamente iluminado con los colores del amanecer. Su mente lógica le decía que debía continuar con su plan original, que depender de las promesas de un hombre, incluso uno que parecía sincero, era arriesgado. Pero su corazón, ese corazón que había estado encerrado durante tanto tiempo, le susurraba algo diferente. Un día, dijo finalmente. Te daré un día, Desmond, pero si al final no estoy convencida, me llevas a Bristol sin intentar persuadirme más. ¿Trato? La sonrisa que iluminó el rostro de Desmond fue como el sol saliendo completamente sobre el horizonte. Trato. Extendió su mano hacia ella, y después de un momento de duda, Filomena la tomó. La ayudó a bajar del carruaje, y cuando sus pies tocaron el suelo, se encontró parada frente a él, más cerca de lo que habían estado nunca. Gracias, dijo él suavemente. Gracias por darme esta oportunidad. Filomena asintió, sin confiar en su voz. Desmond
se movió para ayudarla a montar en su caballo, mientras él tomaba las riendas del carruaje. Juntos, comenzaron el viaje de regreso hacia Locksley Manor, dejando atrás el camino que habría llevado a Filomena hacia su escape. Mientras cabalgaban a través de los campos dorados por el sol de la mañana, Filomena se preguntó si estaba cometiendo el mayor error de su vida o tomando la decisión más valiente que jamás había tomado. Solo el tiempo lo diría. Locksley Manor se alzaba imponente contra el cielo de la mañana, con sus torres de piedra gris cubiertas parcialmente por enredaderas que habían crecido durante generaciones. Filomena había visto la propiedad desde la distancia en numerosas ocasiones, pero nunca había estado dentro. Mientras se acercaban por el largo camino de grava flanqueado por robles antiguos, sintió que su nerviosismo aumentaba con cada paso del caballo. «¿Estás bien?», preguntó Desmond, mirándola con preocupación desde donde guiaba el carruaje a su lado. Filomena asintió, aunque no estaba segura de que fuera verdad. Había aceptado pasar el día aquí, darle una oportunidad a esta posibilidad improbable, pero ahora que estaban llegando, la magnitud de su decisión comenzaba a pesar sobre ella. Si alguien descubría que había venido aquí voluntariamente, las consecuencias serían devastadoras. «Tu hermana realmente está aquí, ¿verdad?», preguntó, necesitando la confirmación una vez más. «Catherine llegó anteayer desde Londres», respondió Desmond con una sonrisa tranquilizadora. «Está ansiosa por conocerte. Le he hablado mucho sobre ti». Eso hizo que Filomena se sonrojara. La idea de que Desmond hubiera hablado de ella con su familia le resultaba a la vez halagadora y aterradora. ¿Qué exactamente le había dicho? ¿Qué pensaría su hermana de esta situación tan irregular? Cuando finalmente se detuvieron frente a la entrada principal, un mayordomo mayor apareció inmediatamente. Si le sorprendió ver a su señor llegar al amanecer con una joven dama sin equipaje apropiado ni carabina visible, su rostro entrenado no lo demostró. «Buenos días, milord», saludó con una reverencia impecable. «Lady Catherine está desayunando en el salón este». «Excelente, Thompson», respondió Desmond desmontando y acercándose rápidamente para ayudar a Filomena a bajar del caballo. «Por favor, prepara una habitación para la señorita Thornmere y envía a alguien a su casa con un mensaje de que está pasando el día con mi hermana. Redactaré la nota personalmente en un momento». «Por supuesto, milord». Thompson asintió y desapareció eficientemente dentro de la casa. Desmond ofreció su brazo a Filomena, quien lo tomó después de un momento de vacilación. Juntos subieron los escalones de piedra y entraron al gran vestíbulo. El interior era tan impresionante como el exterior, con techos altos decorados con molduras elaboradas y un candelabro de cristal que capturaba la luz matinal y la dispersaba en pequeños arcoíris por las paredes. «Es hermoso», murmuró Filomena, girando lentamente para absorber todos los detalles. «Tiene 300 años», explicó Desmond, observándola con evidente placer. «Mi familia ha vivido aquí durante 8 generaciones. Cada una ha dejado su marca en estas paredes». La condujo a través de varios pasillos hasta llegar a una puerta de roble tallado. Tocó suavemente antes de abrirla, revelando un salón luminoso con grandes ventanales que daban a los jardines traseros. Una mujer joven estaba sentada junto a una mesa pequeña, tomando té, pero se puso de pie inmediatamente cuando los vio entrar. Catherine Locksley era más joven de lo que Filomena había imaginado, probablemente de 22 o 23 años. Tenía el mismo cabello oscuro que su hermano y ojos similares, aunque los suyos eran de un tono más avellana. Su vestido era elegante pero no ostentoso, y había una calidez genuina en su sonrisa cuando se acercó. «Tú debes ser Filomena», exclamó, tomando las manos de Filomena entre las suyas sin ceremonias. «Desmond me ha contado tanto sobre ti que siento que ya te conozco. Por favor, siéntate. Debes estar exhausta después de tu...». Miró a su hermano con una ceja levantada. «Aventura matutina». Filomena se encontró sonriendo a pesar de su nerviosismo. Había algo desarmantemente directo en Catherine que le resultaba refrescante comparado con las formalidades rígidas a las que estaba acostumbrada en los círculos sociales de Somerset. «Es un placer conocerte, Lady Catherine», respondió sentándose en la silla que le indicaban. «Y sí, ha sido una mañana bastante inusual». «Llámame Catherine, por favor», insistió la joven. «Cualquier mujer que tenga a mi hermano lo suficientemente desesperado como para interceptarla en un camino rural al amanecer, ya es prácticamente familia». Desmond tosió incómodo,
aunque había humor en sus ojos. «Catherine, por favor, estás avergonzándome. Alguien tiene que hacerlo», respondió su hermana con alegría, sirviendo té para Filomena. «Has sido insoportablemente noble y correcto toda tu vida. Es refrescante verte finalmente hacer algo impulsivo». Filomena tomó la taza de té con gratitud, saboreando el calor que se extendía por sus manos frías. No se había dado cuenta de cuánto había estado temblando hasta ese momento. Catherine le sirvió también algunos scones con mermelada y crema, insistiendo en que comiera algo. «Desmond me ha contado tu situación», dijo Catherine más seriamente, sentándose de nuevo, «sobre Lord Ashford y el compromiso arreglado. Comprendo completamente por qué querrías huir. Ese hombre es absolutamente horroroso. Estuvo en Londres la temporada pasada y fue grosero con prácticamente todas las damas jóvenes que tuvieron la desgracia de ser presentadas ante él. ¿Lo conoces?», preguntó Filomena con sorpresa. «Lamentablemente sí», Catherine hizo una mueca. «Intentó cortejarme el año pasado, si se puede llamar cortejo a hacer comentarios condescendientes sobre mi educación y sugerir que las mujeres no deberían opinar sobre política. Le dejé muy claro que no estaba interesada, pero no antes de que me dijera que mi franqueza era poco atractiva y que ningún hombre decente me querría». Filomena sintió una oleada de solidaridad hacia esta mujer que acababa de conocer. «Suena exactamente como algo que él diría. Es un miserable», coincidió Catherine, «y la idea de que te veas forzada a casarte con él es completamente inaceptable. Por eso, cuando Desmond me contó su plan, le dije inmediatamente que lo apoyo completamente». Filomena miró a Desmond, quien había permanecido de pie cerca de la ventana, observándolas con expresión cuidadosa. «¿Tu plan?», preguntó. «Creí que tu proposición esta mañana fue espontánea». Desmond tuvo la decencia de parecer un poco avergonzado. «La proposición fue espontánea en su momento y lugar», admitió, «pero la idea había estado en mi mente durante varios días. Cuando supe del compromiso con Ashford, comencé a considerar alternativas. Catherine ha sido mi confidente en todo esto. Le dije que era un romántico tonto», agregó Catherine con afecto. «Pero también le dije que si realmente te amaba, tenía que ser honesto contigo sobre sus sentimientos antes de que fuera demasiado tarde». Filomena se encontró conmovida por la honestidad de ambos hermanos. Era tan diferente de los juegos y manipulaciones que había observado en la alta sociedad, donde las personas raramente decían lo que realmente pensaban o sentían. «Aprecio tu franqueza», dijo finalmente. «Ambos han sido más honestos conmigo en estas últimas horas que la mayoría de las personas en toda mi vida». Catherine se inclinó hacia adelante, su expresión volviéndose seria. «Filomena, sé que esta situación es extraordinaria. Sé que debe ser aterrador considerar casarte con alguien que has conocido solo por pocas semanas. Pero también sé que mi hermano es un buen hombre. Es honesto, leal, y cuando ama, ama con todo su corazón. Si dice que te dará libertad dentro de vuestro matrimonio, lo hará. Él no hace promesas que no pueda cumplir». Desmond se acercó a la mesa, sentándose finalmente en una silla junto a ellas. «He pensado en los detalles prácticos», dijo. «Si aceptas casarte conmigo, te propongo lo siguiente. Tendrás tu propia asignación financiera, independiente de mí, para que nunca tengas que pedir permiso para tus gastos. Tendrás tu propio estudio en esta casa, donde podrás leer, escribir o hacer lo que desees sin interrupciones. Si quieres estudiar en una universidad, aunque no admitan mujeres oficialmente, puedo arreglar tutores privados de la misma calidad. Y si deseas involucrarte en trabajo caritativo o reformas sociales, usaré mi posición en el Parlamento para apoyar tus causas». Filomena escuchaba con creciente asombro. Cada palabra que Desmond pronunciaba resonaba con los sueños secretos que había guardado en su corazón durante años. Sueños que nunca había compartido con nadie porque parecían imposibles para una mujer de su posición. «¿Y qué esperas tú de mí?», preguntó, necesitando entender el intercambio completo. «En un matrimonio siempre hay expectativas mutuas». Desmond la miró directamente a los ojos. «Espero honestidad. Espero que si algo te molesta o te hace infeliz, me lo digas en lugar de guardarlo dentro. Espero que me permitas conocerte verdaderamente, no solo la versión de ti que muestras al mundo, y espero que, con el tiempo, puedas llegar a amarme como yo te amo a ti. Pero no presionaré eso. El amor genuino no puede ser forzado ni exigido». Las lágrimas volvieron a los ojos de Filomena, pero esta vez no eran de miedo o desesperación,
sino de algo parecido a la esperanza. No sé qué decir, susurró. No tienes que decir nada todavía, respondió Catherine gentilmente. Tienes todo el día para pensar, hablar con Desmond, explorar la propiedad y decidir qué es lo mejor para ti. Mientras tanto, ¿por qué no terminas tu té y luego te muestro los jardines? Son absolutamente hermosos a esta hora de la mañana, y creo que un poco de aire fresco te ayudará a aclarar tu mente. Filomena asintió agradecida. Catherine era perceptiva. Podía sentir que necesitaba un momento para procesar todo lo que había ocurrido en las últimas horas. Se terminó su té lentamente, saboreando la normalidad del acto, mientras su mente giraba con posibilidades que nunca había imaginado. Cuando finalmente se levantó para seguir a Catherine hacia los jardines, miró hacia atrás y vio a Desmond observándola desde la ventana. La expresión en su rostro era de esperanza mezclada con incertidumbre, y Filomena se dio cuenta de que él estaba tan vulnerable en este momento como ella. Había arriesgado su orgullo, su dignidad y posiblemente su corazón al hacer esta proposición tan poco convencional. Y por primera vez desde que había comenzado a planear su huida, Filomena se permitió considerar que quizás, solo quizás, no necesitaba huir de todo. Quizás lo que necesitaba era huir hacia algo mejor, hacia alguien que la viera y valorara por quien realmente era. Mientras salía al jardín con Catherine, el sol brillaba completamente en el cielo, iluminando un día lleno de posibilidades que nunca había imaginado. Los jardines de Locksley Manor eran aún más hermosos de lo que Filomena había imaginado. Senderos de grava serpenteaban entre parterres de rosas que ya mostraban sus primeros brotes primaverales, y setos perfectamente podados creaban pequeños espacios íntimos donde uno podría sentarse y contemplar. Catherine la guió a través de estos espacios con la familiaridad de quien había jugado allí durante toda su infancia. Desmond y yo solíamos escondernos aquí cuando éramos niños, comentó Catherine con nostalgia, señalando un banco de piedra bajo un sauce. Nuestros padres organizaban estas cenas interminables con gente terriblemente aburrida, y nosotros escapábamos al jardín para inventar historias sobre caballeros y dragones. Filomena sonrió ante la imagen de un joven Desmond jugando entre estos mismos árboles. ¿Eran felices? ¿Tus padres? Catherine se detuvo considerando la pregunta cuidadosamente. Sí, creo que lo eran. El suyo fue un matrimonio arreglado, como la mayoría en nuestra clase, pero crecieron juntos hasta amarse genuinamente. Mi madre murió hace 5 años y mi padre apenas 2 años después. Algunos dicen que murió de un corazón roto. Hizo una pausa mirando a Filomena con seriedad. Esa es una de las razones por las que Desmond es tan cuidadoso con el amor. Vio lo que puede hacer a una persona, tanto la alegría como el dolor. Caminaron en silencio durante varios minutos, y Filomena sintió que su mente comenzaba a organizarse. La belleza tranquila del jardín, combinada con la compañía comprensiva de Catherine, le daba el espacio que necesitaba para pensar con claridad. ¿Puedo hacerte una pregunta personal?, dijo finalmente. Por supuesto. ¿Por qué no te has casado tú? Debes tener muchos pretendientes. Catherine soltó una risa genuina. Oh, tengo pretendientes en abundancia. Lamentablemente, la mayoría está más interesada en mi dote y conexiones familiares que en mí como persona. Se encogió de hombros. He decidido que prefiero permanecer soltera que casarme con alguien que me vea como una adquisición conveniente. Desmond me apoya en esto, aunque escandaliza a medio Londres. Eres afortunada de tener un hermano que te respeta así. Lo soy, concordó Catherine. Y tú también podrías serlo, Filomena, no como hermana política obligada a fingir afecto, sino como verdadera familia. Desmond no solo te ama a ti, valoraría tu presencia en nuestras vidas genuinamente. Llegaron a un pequeño invernadero de cristal y Catherine la invitó a entrar. El interior estaba cálido y perfumado con el aroma de diversas flores exóticas que Desmond había coleccionado de sus viajes. Había orquídeas de colores imposibles, plantas trepadoras con flores como campanas, y en un rincón, un pequeño limonero que daba frutos incluso en el clima inglés. Este es el proyecto personal de Desmond, explicó Catherine. Cada vez que viaja, trae algo nuevo. Dice que le gusta recordar que el mundo es más grande y diverso de lo que Somerset sugiere. Filomena tocó suavemente los pétalos de una orquídea púrpura, maravillándose ante su delicadeza. ¿Viaja frecuentemente? Solía hacerlo más antes de conocerte, pero en los últimos 2 meses apenas ha salido del condado. Catherine sonrió con picardía.
Estaba demasiado ocupado encontrando excusas para asistir a las mismas reuniones sociales que tú. El día avanzó con una facilidad sorprendente. Después del jardín, Catherine le mostró la biblioteca, una habitación magnífica con estanterías que llegaban hasta el techo y contenían miles de volúmenes. Filomena sintió que su corazón se aceleraba ante la perspectiva de tener acceso ilimitado a tantos libros. Luego almorzaron juntas en la terraza, una comida ligera pero deliciosa preparada por el cocinero de la casa. A media tarde, Desmond se unió a ellas para un paseo por los terrenos más alejados de la propiedad. Catherine se quedó estratégicamente atrás, dándoles privacidad mientras caminaban junto al pequeño lago que marcaba el límite este del estado. ¿Has tenido tiempo para pensar?, preguntó Desmond finalmente, su voz cautelosa. Filomena asintió, observando cómo los patos nadaban perezosamente en el agua tranquila. He pensado en muchas cosas. En lo que dejaría atrás si huyera a Irlanda, en lo que perdería si me casara con Lord Ashford, y en lo que podría ganar si aceptara tu proposición. ¿Y? La voz de Desmond contenía una esperanza apenas disimulada. Filomena se detuvo, girándose para mirarlo directamente. La luz de la tarde iluminaba su rostro, y ella podía ver cada detalle de su expresión ansiosa. Este hombre que había cabalgado toda la noche para interceptarla, que le había ofrecido no solo su nombre, sino su amor y su respeto, que estaba dispuesto a dejarla ir, si eso era lo que ella realmente quería. Tengo miedo, admitió honestamente. Miedo de tomar la decisión equivocada. Miedo de que las promesas que haces ahora se desvanezcan una vez que estemos casados. Miedo de perder mi identidad en este matrimonio. Desmond dio un paso hacia ella, pero se detuvo antes de tocarla, respetando su espacio. Esos miedos son completamente válidos. No puedo promover que todo será perfecto, porque ningún matrimonio lo es. Habrá desafíos y desacuerdos, pero puedo prometerte que enfrentaremos esos desafíos juntos, como socios. Y en cuanto a tu identidad, Filomena, no quiero que seas nadie más que tú misma. Esa es precisamente la mujer de quien me enamoré. Filomena sintió que las últimas barreras alrededor de su corazón comenzaban a desmoronarse. Durante toda su vida, había construido muros para protegerse de las expectativas aplastantes de la sociedad, de los matrimonios sin amor que veía a su alrededor, del futuro predecible y sofocante que le esperaba. Pero aquí estaba este hombre ofreciéndole algo diferente, algo que resonaba con los anhelos más profundos de su alma. Si acepto, dijo lentamente, necesito que entiendas algo. No seré una esposa convencional. Cuestionaré decisiones, expresaré opiniones, posiblemente te avergonzaré frente a la sociedad con mis ideas poco ortodoxas. Una sonrisa genuina iluminó el rostro de Desmond. Eso es exactamente lo que espero. Una vida con una mujer convencional sería increíblemente aburrida. Filomena sintió que una risa burbujeaba en su garganta, mezclándose con las lágrimas que comenzaban a formarse en sus ojos. Entonces, supongo que tendrás que enseñarme a ser una marquesa poco convencional. Desmond parpadeó, como si no estuviera seguro de haber escuchado correctamente. Eso significa que sí, respondió Filomena, y al decir la palabra sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Sí, Desmond Locksley, me casaré contigo. La alegría que transformó el rostro de Desmond fue como ver el sol salir después de una tormenta. Extendió sus manos hacia ella, y esta vez Filomena las tomó sin vacilación. Él la atrajo suavemente hacia sí, y por un momento simplemente permanecieron así, sosteniéndose las manos mientras el significado de esta decisión se asentaba entre ellos. Haré todo lo posible para hacerte feliz, prometió Desmond en voz baja, cada día de nuestras vidas juntos. Y yo trabajaré para construir una vida que valga la pena vivir para ambos, respondió Filomena. No será la vida que la sociedad espera, pero será nuestra. Desmond levantó una de sus manos y presionó un beso suave contra sus nudillos, un gesto de reverencia que hizo que el corazón de Filomena se acelerara. ¿Cuándo se lo diremos a tu familia? Esta noche, decidió Filomena. Mientras más esperemos, más complicado será. Iremos juntos a Thornmere Hall y hablaremos con mi padre. Si vamos a hacer esto, lo haremos apropiadamente. Esa tarde regresaron a la casa principal, donde Catherine los esperaba con una sonrisa conocedora. Cuando les confirmaron la noticia, soltó un grito de alegría y abrazó a Filomena como si fueran amigas de toda la vida. Sabía que tomarías la decisión correcta,
dijo Catherine. Bienvenida a la familia, hermana. Esa noche, tal como habían planeado, Desmond y Filomena viajaron juntos a Thornmere Hall. La conversación con el padre de Filomena fue tensa inicialmente, pero Desmond manejó la situación con una combinación de diplomacia y firmeza que impresionó a Filomena. Explicó que había solicitado formalmente la mano de su hija, ofreció una compensación generosa a Lord Ashford por el compromiso roto y dejó claro que su posición e influencia superaban considerablemente las de Ashford. El padre de Filomena, siempre pragmático en asuntos de negocios y alianzas, eventualmente aceptó. Un marqués era una conexión mucho mejor que un simple lord, después de todo. 3 semanas después, Filomena Thornmere se convirtió en la marquesa de Locksley en una ceremonia íntima en la capilla de la propiedad. Mientras pronunciaba sus votos, mirando a los ojos del hombre que la había interceptado en ese camino al amanecer, supo que había tomado la decisión correcta. No había huido de su vida, sino hacia una nueva vida que ella misma ayudaría a crear. Y cuando Desmond la besó como su esposa por primera vez, Filomena sintió que finalmente había encontrado lo que había estado buscando sin saberlo. No solo libertad, sino un compañero con quien compartir esa libertad. Alguien que la amaba, no a pesar de su espíritu indómito, sino precisamente por él. El camino que había planeado tomar hacia Bristol aquella madrugada la habría llevado hacia lo desconocido. Pero el camino que había elegido finalmente, el camino que la llevó de vuelta hacia Desmond, la condujo hacia algo mucho mejor. Un futuro construido sobre amor, respeto y la promesa de una vida vivida en sus propios términos.